Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a su canal Las Moradas de Sion. En este nuevo video queremos compartir con ustedes este mensaje que hemos titulado Justificados por la fe en Jesús. Les agradecemos por acompañarnos en un video más y los bendecimos en este día. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, reconocemos que tú eres el único Dios fiel y verdadero. En este día te damos todo el poder, el honor y la gloria, te damos toda la alabanza, Señor, y reconocemos que tú eres el Dios altísimo, Dios. Te pedimos para honra y gloria de tu santo nombre, Dios, que nos utilices, que pongas tus palabras en nuestra boca, Señor, para que no hablemos por nuestra propia cuenta. Te pedimos igualmente que abras el entendimiento de cada uno de nuestros oyentes, Señor, y que puedan recibir tu palabra y atesorarla en sus corazones, y que puedan ver el fruto de ponerla por práctica y por obra en sus vidas. Te agradecemos y reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. Te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La cita bíblica que vamos a emplear para este video la encontramos en Gálatas capítulo 2, verso 16, que dice de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra justificar se define como el hacer algo o a alguien conforme a la justicia. Es igualmente el proceso de validar a alguien conforme a lo que se considera correcto. La justificación conlleva que seamos validados conforme a la justicia de Dios, en concepto de poder tener cercanía con el Dios Todopoderoso y cultivar una relación con Él. De la misma manera, al obtener justificación y redención por parte del Señor, nos da paso para que podamos alcanzar la promesa de salvación y entrar en la presencia eterna del Padre. Al contrastarnos con la palabra de Dios, existen parámetros por los cuales se valida al hombre, e igualmente se observan los diferentes procedimientos que se han utilizado para justificar al ser humano, de los cuales fundamentalmente emergen principalmente dos métodos. Estos se reflejan básicamente en ambos pactos de redención de la humanidad, acerca de los cuales vamos a hablar un poco en este video. Ser justificado es de suma importancia para cada persona. Justificados en términos de ser hallados gratos delante de Dios, porque la esencia de la justificación en el reino de Dios es agradar al Señor y ser hallados aceptos delante de Él, porque recuerda que desde los inicios el ser humano había heredado esta raíz del pecado, pues de manera que nuestros actos en fe y en obras sean tomados o vistos agradables a Dios y seamos así hechos justicia de Dios en ellos. Pues como observamos en Gálatas 2, versos 16, el hombre no es justificado por las obras de la ley. No quiere decir que la ley es mala, porque la ley fue establecida por Dios para su pueblo escogido. Todo lo que Dios hace es bueno. La ley es un parámetro de justicia para el pueblo. Mediante la ley es que se puede conocer lo que para Dios es considerado pecado o transgresión, ya que la ley fue emitida por Dios para regir y legislar al pueblo a causa del pecado. De no existir la ley, realmente el pueblo no sabría definir con precisión lo que es considerado pecado para el Dios Altísimo. Por consiguiente, una de las formas por medio de las cuales el pueblo intentaba ser justificados por Dios era guardando los mandamientos y la ley. Se define que al obedecer a Dios y la ley, los judíos hacían sus vidas conforme a lo que era correcto para con Dios. Lo interesante es que a pesar de que el pueblo israelí siempre ha sido estricto en guardar la ley y los mandamientos, con todo y esto ninguna persona podía ser justificada por ella, porque para obtener justicia mediante la ley, en su efecto se estaba obligado a guardar toda la ley completa e irreversiblemente. Por tanto, el hecho de hacer falta a tan solamente uno de los mandamientos y estatutos establecidos en ella, por tan pequeño que fuese,
convertía a aquel que lo hacía en un transgresor de la ley. Parte de esto tiene que ver con lo que Pablo explica a los Gálatas, de que ninguna persona podía ser justificada por las obras de la ley, porque en un determinado momento hay incumplimiento de la ley y la transgresión de la misma lleva al sacrificio para remisión de pecados. Y eso es precisamente lo que Jesús vino a hacer a la tierra por toda la humanidad. Ahora, en cambio, habla de otro medio de justificación por la fe, la cual proviene de Cristo, ya que Jesús es la única persona cual ha cumplido la ley en toda su amplitud. Jesús en una oportunidad dijo que Él no venía para abolir la ley, sino para hacerla cumplir. Jesús no vino a la tierra para dejar la ley sin efecto, o para suspender la ley, de manera que todo lo que está establecido en la ley aún sigue siendo considerado una transgresión. Ahora Jesús en su efecto cumplió la ley, para que todos aquellos quienes no lograron ser justificados mediante la ley, debido al incumplimiento de la misma, al creer en aquel que sin haber pecado cumplió toda la ley, obtenga justificación para con Dios. Pablo exhortaba a los Gálatas diciéndoles que Cristo los redimió de la maldición de la ley, hecho por ellos mismos maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase también a los gentiles, a fin de que por la fe recibiesen la promesa del Espíritu. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia del Evangelio proviene y se manifiesta por medio de la fe en Cristo. Pablo lo entendía muy bien y aún lo explicó en el simbolismo espiritual, empleando una alegoría. Pablo decía, tomando como ejemplo la vida de Abraham, basándose en la promesa cual Dios le había entregado, referente a la descendencia, que sería como las estrellas del cielo, pues describe cómo ambas mujeres cuales estuvieron involucradas en el nacimiento de sus hijos, Ismael e Isaac, Agar la egipcia y Sara su mujer respectivamente, representaban ambos pactos, uno en donde el primer hijo fue engendrado conforme a la carne, o por la voluntad del ser humano. A pesar de que todo nacimiento implica un acto corporal humano, este primer nacimiento vendría a no provenir de la fe, ya que no guardaba relación con la promesa manifestada por Dios a Abraham. Luego, en una nueva oportunidad, hubo otro nacimiento, el cual daría inicio a la promesa de Dios, diciéndole a Abraham que en su simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa vendría a alcanzar aún a los judíos por medio de la fe, ya que toda persona cual crea en Cristo se constituye también por la fe en un hijo de Abraham, pues este era un nacimiento de promesa, un nacimiento que requería de fe, porque Abraham era de edad avanzada y tenía casi 100 años. Sara su mujer era estéril y aún ya se le había pasado la costumbre de las mujeres, en otras palabras que ya no le venía su periodo. Por tanto, el poder sobrenatural de Dios vino sobre ellos para permitirles concebir este hijo, el cual parecía ser algo imposible. Al final de todo esto, vino al acontecimiento para dar el cumplimiento de la promesa de Dios. Ambos escenarios hacen similitud al antes y después de la obra de Cristo. Agar la egipcia, con el nacimiento de su hijo Ismael, representaba el pacto de esclavitud, el antiguo pacto de la ley de los judíos, cual Dios había dado inicio habiéndose manifestado a Moisés sobre la tierra de Egipto. Por causa de las transgresiones, había sido establecida la ley de los judíos para elegir y corregir al pueblo. Los judíos estaban bajo la obligación de intentar cumplir la ley, para que de esta manera hubiese una justificación en cada individuo para con Dios. Lo cierto es como hasta el día de hoy el pueblo aún guarda los estatutos, preceptos y mandamientos establecidos en la ley, así mismo como la celebración de las fiestas solemnes. Un paréntesis es que indistintamente de cómo la Biblia enseña de que ninguna persona podía cumplir la ley en toda su amplitud, pese y con todo esto, igualmente habían personas que vivían de manera irreprensible delante del Señor en cuanto a los mandamientos de la misma ley. Inclusive la Biblia registra algunos de estos casos. Un ejemplo lo encontramos en el Evangelio de Lucas,
capítulo 1, versos 5 y 6, cómo Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista, eran hallados justos delante de Dios en base al antiguo pacto, ya que para este momento Jesús no había llegado al mundo, ni aún se había manifestado el nuevo pacto de redención a través de la fe en Jesucristo. Estos andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pues por otra parte, Sara con su hijo Isaac representan la promesa del nuevo pacto de justificación por fe, por medio del cual Dios redimiría a todo aquel que creyese. Esto vendría también a dar cumplimiento a la bendición de aquella simiente de Abraham, cual estaría en todas las familias de la tierra, ya que Jesús, siendo descendiente de Abraham, extendió por la fe a todos cuantos creen en él el poder ser injertados en el pueblo de Dios. Jesús vino al mundo para que al entregar su vida tengamos un nuevo pacto de redención para con Dios por medio de la fe. Y este pacto está en su sangre, la cual él derramó para la limpieza de los pecados de la humanidad. Dios había manifestado la ley a los judíos a través de Moisés. Por consiguiente, el pueblo debía, en orden de obedecer a Dios, privarse de transgredir a todos los estatutos establecidos en la ley. Esto era para evitar que los israelitas pecasen contra Dios o su prójimo. Jesús, el Verbo hecho carne, el Hijo del Dios Todopoderoso, quien entregó la ley y los mandamientos al pueblo, explicó en una oportunidad al ser cuestionado por un intérprete de la ley, de cómo toda esta ley de los judíos se deriva o depende únicamente de dos mandamientos más importantes. El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley expuso el pecado, considerándolo como una transición a la justicia de Dios. Romanos 3:20 dice que ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pecado se conoce por la ley y por lo que está establecido en la palabra de Dios. Evidentemente, la ley es el parámetro de obediencia a Dios, sobre el cual el pueblo debe conducirse. Ahora, si bien es cierto, nosotros los no judíos, a quienes la Biblia llama gentiles, nunca estuvimos bajo la ley. En el cristianismo hemos adoptado parte de lo que se compone, como las instrucciones de Dios hacia el pueblo israelita, como por ejemplo los 10 mandamientos. Realmente el gentil siempre se ha conducido en la tierra, en base a la conciencia de hacer el bien. La Biblia dice en Romanos 2, 14 y 15, que por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los gentiles hemos venido a entrar a la redención por el nuevo pacto. Interesante es cómo Dios había previsto el plan de redención tanto para los judíos como gentiles por la fe. Y esto, como vimos hace unos instantes atrás, guarda una relación cercana con la promesa de Abraham. En su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, tanto los judíos como descendencia biológica, e igualmente alcanzando a los gentiles como una extensión de su descendencia, por medio de la fe en Cristo. Algunas porciones bíblicas en las cuales se observa la integración de ambos pueblos a uno solo, es cuando Jesús explicó en Juan capítulo 10, cómo existía un primer redil de ovejas, el cual representaba al pueblo judío. E igualmente había otro redil de ovejas, el cual había de juntar con las primeras, para que hubiese un solo rebaño y un pastor. Y este otro redil representa a los no judíos. Dios había de justificar y redimir tanto a los judíos como a los gentiles a través de un nuevo pacto en Jesucristo, congregándonos a un solo pueblo. Romanos 3 del 28 al 30 lo explica a mayor precisión, diciendo lo siguiente: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también Dios de los gentiles, porque Dios es uno, el que justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
¿Ves cómo en este verso se habla con mayor claridad sobre cómo Dios justificaría por la fe tanto a los judíos como a los no judíos? Entiéndase que los de la circuncisión hace referencia al pueblo israelí y la incircuncisión a los gentiles. ¿Quién puede justificarse delante de Dios? Él es santo, Él es perfecto. Uno de los versos que tal vez complementan parte de la respuesta a esta pregunta lo encontramos en Gálatas 3:11, que dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El hombre no puede justificarse a sí mismo para con Dios. La única manera en la cual una persona pudiese justificarse en algún momento en obras para con Dios es habiendo vivido durante todo el periodo de su vida sin cometer pecado alguno. Y el único ser humano que lo ha hecho se llama Jesús. Si tratáramos de justificarnos a nosotros mismos, estaríamos invalidando la obra de Cristo, porque Él entregó su vida precisamente para que pudiésemos ser redimidos al poner nuestra fe en aquel que nunca pecó, para que de esta manera podamos obtener la promesa de salvación y comunión eterna con Dios. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 3 que todos hemos estado bajo el pecado. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ninguno justo. El único justo se llama Jesús. Somos justificados cuando ponemos nuestra fe en Él. Ahora es importante también poner en perspectiva este conocimiento elemental acerca de la justificación por medio de la fe, con el balance cual encierra la sana doctrina del Evangelio, porque esta doctrina tiende a confundirse, llevándola hasta un punto extremo, en donde se piensa que la justificación por fe nos exime de obrar y nos permite practicar el pecado. No quiere decir que tengamos cartas abiertas para vivir en el libertinaje. Estas son cosas que Jesús no enseñó, ya que una cosa va acompañada de la otra, e igualmente una es producto de la otra. Tampoco los discípulos enseñaron esto. E incluso Pablo, quien después de Jesucristo viniera a ser el mayor exponente acerca de esta enseñanza, acerca de la justificación por fe, tampoco educó estas cosas. La justificación es de suma importancia para nuestra comunión con Dios. Recuerda que todos veníamos con esta raíz del pecado. La injusticia formaba parte de nuestra naturaleza humana, por tanto necesitábamos ser validados conforme a la justicia divina de Dios. Pero esto conlleva a múltiples ámbitos, los cuales llegan a ser transformados en nuestra relación con Dios. La justificación tiene una relación muy cercana con la redención, la salvación y el convertirnos en hijos de Dios, pues todas se obtienen a través de la fe en Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo para ser justificados por Él, estamos cambiando de estado espiritualmente hablando. Se nos remueve esta naturaleza de hombre injusto para tener participación en la justicia de Dios. En cierta forma es lo que sucede al convertirnos en hijos de Dios, al ser traspasados de muerte a vida, movidos de injusticia a justicia de Dios, para convertirnos en un justo, conforme a la fe de Jesucristo. Tiene que haber una previa justificación para poder entrar en la presencia de Dios. La validación de nuestra vida hacia el Señor es de suma importancia para estar alineados en comunión con el Señor. La porción bíblica que tal vez describe con mayor amplitud los beneficios o resultados de ser justificados por la fe en Cristo la encontramos en el libro de Romanos capítulo 5. En este pasaje se mencionan algunos beneficios, como la paz. Llegamos a tener paz para con Dios conforme a su justicia, por medio de Jesucristo. También tenemos entrada a la gracia de Dios, la cual nos permite estar firmes en la esperanza de la gloria de Dios. Somos igualmente justificados por su gracia. La gracia del Señor nos cubre para que tengamos paz en Él. Otros de los beneficios de la justificación es que seremos salvados de la ira de Dios, salvados de la ira venidera en cuanto a los juicios que eventualmente
han de llegar al mundo, derramándose como la ira de Dios que juzga a las naciones. Mucho de esto puede verse en el libro de Apocalipsis, pero Dios guardará a su pueblo, aquellos quienes por la sangre de Jesucristo han sido ya redimidos. Otro de los beneficios es la reconciliación con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, éramos injustos, nuestras obras eran malas en desobediencia a Dios, pero fuimos reconciliados con Dios en la muerte de su Hijo. Sin duda alguna, el beneficio más grande de poder ser justificados a través de la fe en Jesucristo es que obtenemos salvación, vida eterna y la gran bendición de poder acercarnos libremente al trono de Dios, restaurando así nuestra comunión con Él. Igualmente, otro de los beneficios, y valga la redundancia, es que podemos ser hallados y llamados justos, aunque humanamente no hay ninguno justo, pues por la fe hemos sido constituidos en justos para con Dios. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dios el Padre manifestó la justicia del reino de Dios en su Hijo unigénito, sacrificando al justo por los injustos. Nosotros éramos injustos desobedeciendo a Dios y transgrediendo su voluntad. En cambio, Jesús siempre fue justo, desde que se mantenía en la presencia de Dios hasta su descenso a la tierra. Fue puro y no hubo engaño, pecado ni injusticia alguna. En él, Jesús pagó el precio del castigo, cual nosotros debíamos pagar por nuestros pecados, para manifestar la justicia del reino de Dios, redimiendo así nuestros pecados, para que únicamente a través de él podamos nuevamente acercarnos libremente al Padre, ya que estábamos destituidos de su gloria a causa del pecado. Había una separación entre Dios y el hombre, pero Jesús vino a romper con eso, para darnos un medio de acceso a Dios, convirtiéndose así en el Redentor y Justificador de toda la humanidad. Solamente hay una manera de ser justificado para el ser humano, y es por fe. No es por obras, no es por la ley, no es por una religión o una denominación, sino por la fe en Jesucristo. Para el ser humano no hay realmente otra forma de ser justificado, únicamente mediante la manera cual Dios mismo establece, la cual es por fe. Por consiguiente, es importante aplicar nuestra fe para recibir esta justificación del Señor, para que una vez siendo ya justificados, podamos ser partícipes de la gloria de Dios. Jesús fue enviado por el Padre como un sacrificio, derramando su sangre para la redención de toda la humanidad, para que únicamente exista un mediador entre Dios y los hombres, un justificador, un salvador, un redentor, un abogado para Dios con el Padre, un camino de reconciliación con Dios. Este pacto de derramamiento de sangre de Jesús es el único que puede justificar al hombre y limpiar su pecado. Así que para ser validados conforme a la justicia de Dios, hay que venir a Cristo, hay que recibirle como nuestro Señor y poner nuestra fe en Él. El que cree en el Hijo, de todo su corazón es justificado. El que no cree en el Hijo no tiene forma de lograr justificarse, ni limpiar su pecado, porque no hay más que un solo camino y un solo sacrificio y un solo medio para llegar al Padre, y este es Jesucristo. Así que, amado amigo, en este canal te motivamos a recibir a Jesucristo y a creer en Él de todo tu corazón. Él es la senda de justicia del reino de Dios. Con esto hemos culminado este video. Te agradezco por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga
y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.